La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6. Cuando lo tenga me dice amén. Hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es bueno, es justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, te adoramos. Amado Dios, aquí estamos, declaramos y creemos que tu palabra es fiel y verdadera, que el poder de tu Espíritu operará de manera especial y que la palabra que esta mañana traes para nosotros cumplirá su propósito, así como sobre todos aquellos que de una forma a través de los medios tengan la oportunidad de escuchar el mensaje. Te damos muchas gracias, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para los que toman nota del mensaje, hoy es ¿dónde hallar fortaleza? ¿Dónde hallar fortaleza? Nosotros, la iglesia, vivimos en un sistema que por naturaleza nos demanda esfuerzo, nos demanda desgaste cada día que pasa. Siempre como hermanos en Cristo estamos bajo presión. Usted y yo, como hombres y mujeres que hemos decidido confiar en Jesús como Señor y Salvador, siempre estamos bajo presión. La iglesia cada día está bajo presión. Tú en tu andar diario cada día estás bajo presión. Siempre estamos bajo presión porque nos enfrentamos a un mundo espiritual que no descansa. Usted y yo estamos permanentemente enfrentados a un mundo espiritual que no descansa y que siempre está provocando desgaste en nosotros, en nuestra vida. Pero en medio de todo esto, de todo el desgaste, de todo lo que nos enfrentamos, nosotros debemos aprender a convivir en este mundo. Nosotros debemos aprender a vivir en esta tierra. Nosotros somos, aunque somos ciudadanos del cielo, somos peregrinos en la tierra, o sea, vivimos en este lugar. Tenemos que aprender a vivir en este lugar, aunque en este lugar se provoque un desgaste permanente. Hacemos parte de la gente que compone la sociedad. Usted y yo hacemos parte de la sociedad colombiana. Por ende, hoy estamos ejerciendo un deber de ciudadanos colombianos mayores de 18 años, el cual es salir a ejercer el libre derecho a sufragar. Porque somos ciudadanos colombianos, porque somos personas que viven en medio de la gente. Aunque usted y yo no somos de este mundo, nuestro reino es el cielo. Usted y yo tenemos que aprender a convivir en este mundo. Y vivir en este mundo demanda desgaste, demanda esfuerzo, estamos sometidos a presión de manera permanente. Somos sometidos a presión de los conceptos del mundo. Somos sometidos a presión por la forma como está pensando el mundo. Entonces estamos aquí, pero estamos permanentemente sometidos a presión y hacemos parte de la gente que compone la sociedad.
Y eso implica que debemos asumir conductas, escuche, sabiendo siempre que nuestra conducta debe estar ligada a la palabra de Dios. La conducta suya y mía debe estar ligada a la palabra de Dios. Aunque somos ciudadanos del cielo, vivimos aquí en medio de un mundo con conceptos diferentes, pero usted y yo tenemos que desarrollar una conducta ligada a la palabra de Dios. El apóstol Pablo, estando preso en Roma, le escribe esta carta a los Efesios. Esta carta que estamos leyendo la escribe el apóstol Pablo estando preso en Roma. Y les escribe a ellos. Y en esta carta, el apóstol Pablo les habla de varias cosas. Usted empieza a leer el libro de los Efesios, la carta a los Efesios desde el capítulo 1. Pablo les escribe varias cosas. Les escribe acerca de la redención en Cristo, lo que Jesús hizo. Les escribe acerca de que la salvación es por fe, es la gracia. Les dice es la gracia. Les habla de lo que hizo la sangre de Cristo a favor nuestro, de lo que significa la sangre de Cristo. Les escribe el amor que todos tenemos que llevar y vivir y practicar. Y el apóstol Pablo en toda esta carta a los Efesios empieza a escribirles a la iglesia en Éfeso. Y les habla sobre todos los beneficios que tenemos en Cristo cada uno de nosotros. Redención, gracia, salvación por fe, la sangre que Cristo derramó, el misterio revelado que hay en Cristo. Todo esto empieza a hablarles. Pero aquí en el capítulo 6, ya cerrando esa carta, en el capítulo 6 que acabamos de leer en el versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo le habla a la iglesia sobre cómo debe vivir la iglesia, cómo debe vivir los hijos y las hijas de Dios, cómo debe comportarse un hijo o una hija de Dios. Y mire que lo primero que le empieza hablándoles a los hijos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Con fallas técnicas. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y le dice porque es bueno, porque hay una promesa, porque cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, cuando los honramos, dice, porque una promesa, un mandamiento con promesa de bendición. Dice, serás de larga vida, te irá bien, serás de bendición. Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien, serás de larga vida. Y empieza a hablar del comportamiento en familia. Pero también le dice a los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, cuando disciplines a tus hijos, tienes que tener la sabiduría de Dios de cómo lo haces. Y empieza a hablar el apóstol Pablo de cómo debe ser el comportamiento en el núcleo familiar. Habla a los hijos, le dice, hijos, mire, obedezcan a sus padres, pero ahora el Señor se va a los papás y le dice, mire, no provoquen, o sea, no lleven a pecar a sus hijos por falta de una correcta educación o administración de la autoridad como padres. Pero mire que aquí mismo en este pasaje, también el apóstol Pablo le habla a los siervos. En este tiempo le habla a los empleados y a los empleadores. ¿Cómo debe ser mi actitud como empleado y cómo debe ser mi actitud como empleador? ¿Cómo debes de ser tú en tu trabajo? ¿Cuál es la actitud que debes de tener? ¿Cómo debes de comportarte? ¿Sabe qué está hablando? Le está diciendo iglesia, cómo debe comportarse para que haya una sociedad mejor. ¿Cómo debe comportarse la iglesia? Y el apóstol Pablo aquí, para ese tiempo hablaba de siervos y esclavos o amos. Para este tiempo ya no son ni siervos ni amos, pero son empleados y empleadores.
Y aquí esto lo trae para la iglesia, para usted, porque aquí hay empleados y empleadores. ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Cómo debo de desarrollar mis actividades? Y les dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. La Biblia dice que lo que usted y yo hagamos aún en los trabajos que tenemos que hacerlo si fuera para Dios. ¿Sabe que hoy estamos ejerciendo, o hay comicios electorales, y mucha gente, aún en la iglesia, va a votar por propuestas? Y hay propuestas como: voy a darles todo gratis. Y hay propuestas como: ya no le voy a cobrar. Y hay propuestas como que bajo esto y lo otro. Y la iglesia en gran parte sale a votar por propuestas. Y usted y yo no tenemos que votar por propuestas. ¿Qué dice la palabra acerca de mis gobernantes? ¿Qué dice la palabra? Nosotros no podemos votar por propuestas. La iglesia tiene que ejercer ese voto bajo la dirección de Dios, lo que Dios te haya hablado. No puedes guiarte por una propuesta, sino por lo que Dios haya puesto el sentir. Siempre digo, pase por la Biblia lo que usted vaya a hacer. Porque aquí el apóstol le dice: vosotros siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, como sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. O sea, cuando usted y yo salimos a ejercer el voto, estamos haciéndolo como hermanos en Cristo, como ciudadanos del reino. El impulso para yo ir a votar no puede ser una propuesta, sino una dirección de Dios, que ha puesto Dios. Entonces, las propuestas y todo lo que salga allí, todo el cuadro de candidatos, yo tengo que traerlo a la Biblia y mirar qué dice el Señor acerca de cada uno. Lo mismo cuando trabajemos y entonces decimos: es que en esa empresa no me pagan lo que yo me merezco. Aquí la Biblia está diciendo a los esclavos, y usted y yo no somos esclavos, nosotros somos empleados o empleadores. Pero como habló allá, si la Biblia se escribe en este tiempo, hubiese dicho empleadores y empleados. Y le hubiese dicho a los empleados: obedezcan en todo a sus empleadores. Y hagan las cosas como si fueran para el Señor. Porque a veces trabajamos en un sitio y nos limitamos a estar y decimos: al fin y al cabo esa empresa no es mía. Si se acaba, que se acabe. Y entonces, viniendo aquí a la parte electoral, mucha gente se va atrás de una propuesta: que me regalen todo. ¿Y yo qué hago por la nación? ¿Yo qué hago por mi país? ¿Yo qué aporto? ¿Yo qué aporto? No se trata del gobernante, se trata del corazón de los hombres. Apocalipsis dice que usted y yo, los que nos vamos con Cristo, vendremos a gobernar por 1000 años. ¿Cuántos dicen amén? Tranquilo, que no se va a envejecer. Cuerpo glorioso. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Dice que al final de los 1000 años, Satanás será suelto por un tiempo. ¿Sabe qué es eso? El hombre se rebeldizará aún al gobierno de Cristo, siendo justo, siendo equilibrado. O sea, no se trata del gobernante, sino el corazón del hombre. Entonces, empezamos a decir: que me dé esto o que me dé lo otro. Y decimos cosas como: que no se pague estudio, que no se pague salud, que no se pague esto, lo otro. Entonces, ¿quién paga? ¿Quién sostiene al Estado? Y las propuestas nos empiezan a llevar. Y aquí dice que usted y yo tenemos que trabajar como si fuera para Dios. Pero también habla a los empleadores. ¿Cómo trata el empleador, si usted es empleador, a sus trabajadores, a sus colaboradores? Porque también le dice: porque el uno es el mismo Dios del otro, hablando
a la iglesia, hablando a la iglesia. Escuche. Pero aquí en el capítulo 6, cuando habla de la conducta que debemos asumir como individuos y familia en la tierra para que tengamos un buen vivir, porque a la postre es lo que deseamos, mientras estemos aquí, vivir bien, vivir en paz, vivir en armonía. Escuche, en medio de todo lo que demanda esta vida, nuestra vida aquí debe ser agradable para nosotros y todos aquellos que nos rodean, y que nosotros seamos bendición para ellos. Y habla a los hijos, pero también a los padres, a los empleados y a los empleadores. Pero escuche lo que dice aquí la palabra en el versículo 10. Lo que dice la Biblia en el versículo 10. Habla de algo en particular el apóstol Pablo. Manifiesta que hay algo por lo cual debemos tener un cuidado especial. Y dice, por lo demás, aquí en el versículo 10, el apóstol Pablo, después de empezar desde el capítulo 1 dando unas instrucciones de cómo vivir, de los hijos cómo actuar, de los padres cómo actuar, de los siervos cómo actuar, de los amos cómo actuar, dice por lo demás. Y cuando él dice por lo demás, no está diciendo en conclusión o finalmente, sino que está diciendo que hay algo más, por lo cual usted y yo tenemos que tener un especial cuidado. Algo más que trae desgaste a la vida de la iglesia, a tu vida, a tu casa. Y aquí dice el apóstol Pablo, por lo demás, y se refiere que hay otras cosas que van a provocar mucho desgaste en nosotros. Como hijos de Dios, estamos enfrentados a un desgaste permanente. Y el apóstol Pablo en el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, o sea, hay algo más que trae desgaste. Hay algo más que trae dolor. Y mire que cuando el apóstol Pablo sigue hablando de la armadura de Dios, habla, entre otras, de las acechanzas del diablo. Habla del día malo. El apóstol Pablo, entre otras, habla de los dardos de fuego del enemigo. Habla de un mundo espiritual de maldad en las regiones celestes. Si viene y habla de la conducta que hay que tener, pero dice, espere, porque hay algo especial que trae permanentemente desgaste a la iglesia. Y habla de el diablo acechando. Acechanza es estar atento a ver a qué horas da el zarpazo. Y habla de que hay unos enemigos en las regiones celestes. Y habla de que hay unos dardos de fuego del diablo. Y habla que hay un día malo. Fuera de lo que nosotros vivimos acá en nuestra casa, hay algo que está provocando desgaste en nuestra vida, que va más allá de la relación con mis hijos, que siempre está procurando producir cansancio y fatiga. Habla de un desgaste constante y permanente, por lo cual debemos de saber usted y yo dónde hallar las fuerzas para sostenernos hasta el final de nuestros días. ¿Dónde hallar? El apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque es en el Señor que usted y yo podemos permanecer en una vida que demanda desgaste día tras día, que demanda esfuerzo día tras día. Como iglesia, como pueblo de Dios, nos enfrentamos a un sistema que va en contravía a lo que dice la palabra de Dios. Y eso provoca desgaste cada día. Cada día te estás desgastando porque hay un enemigo que no descansa, porque hay un enemigo que no muere, porque hay un enemigo que está interesado en que te pierdas, tú y yo nos perdamos.
porque él ya conoce su condenación. Y entonces el pueblo de Dios se desgasta. Entonces el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, mire, esta es la conducta. Le dice, ojo, porque hay algo más. Pero la clave es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Levante su mano conmigo y diga, Señor, quiero permanecer recogido y arropado por tu presencia. Fortaléceme cada día, Señor. Amén. Cada día, hermano, necesitamos fortalecernos en el Señor. El apóstol Pablo le dice, mire, ustedes necesitan estar protegidos contra las acechanzas del diablo. Mire, ustedes necesitan protegerse de los dardos de fuego del enemigo. Mire, tu desánimo es provocado. Escúcheme, tu desánimo no es espontáneo. Tu desánimo es provocado. Escúchame, tu cansancio espiritual es provocado. Tu desánimo para servirle al Señor es provocado. Porque estamos rodeados de un enemigo que trae desgaste. Y por eso es que muchos empiezan muy eufóricamente en el Señor, pero al pasar de los días, los meses y los años, empieza a enfriarse, empieza a cansarse, empieza a decir, ya no voy más. ¿Sabe? De eso habla el apóstol Pablo a la iglesia. Por lo demás, fortalezcanse en Cristo, porque solo en el Señor hay fortaleza, porque solo el Señor puede darte nuevas fuerzas, porque solo el Señor puede venir con su espíritu y provocar en ti y en mí algo que no se puede vivir desde la naturaleza humana. Solo Dios trae fortaleza. Tú que has estado desanimado, hoy te digo, solo el Señor traerá un nuevo tiempo a tu vida, un nuevo tiempo a tu mente y un nuevo tiempo a tu corazón. ¿Sabes? El apóstol Pablo le dice a la iglesia, por lo demás, o sea, hay cosas fuera de las cosas naturales que se ven, fuera del problema de tu salud, fuera del problema de tus finanzas, hay cosas que operan en contra de tu salvación. Hay cosas espirituales que toman el control sobre el ambiente. Por eso cada día tenemos que orar por nuestra casa, por nuestra familia. Que sea el Señor guardándonos cada día. Porque esto habla de desgaste. Habla de dónde hallo fuerzas para enfrentar un mundo que no se cansa como el mundo espiritual. De dónde saco fuerzas para mantenerme a pesar de que pase el tiempo, de que pasen los años. De dónde saco fuerzas para mantenerme a pesar de que las cosas no salgan como yo creo que deberían de salir. ¿De dónde saco fuerzas? ¿Sabe? De la única fuente donde pueden salir fuerzas para que sostengan a la iglesia es de Cristo. Es del poder del Espíritu Santo. Es sostenido por su poder y su gloria. Escúcheme, en el Señor y en el poder de su fuerza, dice. Debemos de saber que el Señor aún sigue dándonos la protección que requerimos para caminar en esta vida. Escúcheme, el poder de su fuerza sigue defendiéndonos. Dios sigue defendiéndote. Lo que te está pasando, lo que te está acechando, escúchame, Dios sigue defendiéndote con el poder de su fuerza. Primera de Pedro capítulo 5. El apóstol Pedro hablándole a la iglesia también. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, dice en el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Echando, escúcheme, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Escúchame,
Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de tu casa. Dios tiene cuidado de tus hijos. Bajo la poderosa mano de Dios. Dios nos cuida. No importa las circunstancias. No importa la situación. Pero tu desgaste solo hallará fortaleza bajo la poderosa mano de Dios. No importa qué situación estemos viviendo como hijos o como hijas de Dios. Dios tiene el control. Dice el apóstol Pedro, bajo la poderosa mano de Dios, porque Él tiene cuidado. Hoy Dios te dice, yo sigo teniendo cuidado de ti. No me he olvidado, dice el Señor, porque el desgaste que produce el mundo nos hace creer que ya Dios no tiene cuidado de nosotros. Escúchame, tú que orabas, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y Dios te dice, yo tengo cuidado de ti. Yo sigo al frente de tu vida. Porque aquí el apóstol dice a los Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí el apóstol Pedro dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Escúchame, hay un tiempo para que usted y yo seamos exaltados, por cuanto estamos bajo la poderosa mano del Señor. Amén. Hay un tiempo para que usted y yo seamos exaltados. Hay un tiempo para que usted y yo seamos llenos de la presencia de Dios. Hay un tiempo para que usted y yo estemos bajo el señorío de Dios. Escúchame, por cuanto hemos estado bajo el señorío de Dios, hay un tiempo para la exaltación de Dios en tu vida. Hay un tiempo para la exaltación de Dios en mi vida. Por eso podemos esperar confiados. Confiados podemos esperar. Hay un tiempo, hermano. Quizá nos sentimos cansados y agotados. Y quizá muchas veces queremos ya no dar más. Pero el apóstol Pablo dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. La iglesia, escúcheme, usted y yo vivimos bajo una presión espiritual. Y a veces viene el desánimo porque hay espíritus de desánimo. En el mundo espiritual de maldad hay espíritus de desánimo. Hay espíritus de tristeza, de cansancio. Hay espíritus que te ponen el sinsabor, la incredulidad. Y eso solo se puede superar, escúchame, bajo el poder de la fuerza de Dios. Cuando yo busco el poder de la fuerza de Dios, estar bajo la cobertura del Señor, humillarme bajo su mano, es decirle, Señor, quiero estar bajo tu protección. Señor, quiero que mi familia esté bajo tu cobertura. Señor, quiero que mis hijos estén bajo tu gobierno. Y eso es lo que dice aquí la palabra. Dios tiene cuidado de nosotros. Con su poder y su fuerza se encargará, escúchame, de cuidarnos siempre. Vaya conmigo al segundo libro de Reyes, en el capítulo 19. Segundo libro de Reyes en el capítulo 19. Dice la palabra del Señor, Segunda de Reyes capítulo 19, en el versículo 32. Dice la Biblia, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria,
no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino, levante su mano, yo quiero declarar esta palabra sobre usted. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en tu casa, dice Jehová, porque yo ampararé tu casa, dice el Señor, yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, dice el Señor, y por amor a David mi siervo. Escúchame, escúchame. La única razón o lo único que nos va a proteger a nosotros en un mundo agresivo es estar bajo la poderosa mano de Dios. Porque Dios dice que por amor a Él nada nos tocará. Porque Dios dice, y aquí le suelta esta promesa a Ezequías. Ezequías estaba siendo amenazado por Senaquerib. Y ese hombre tenía un ejército poderoso y le había dicho: entraré y me tomaré esa ciudad, la destruiré, los haré esclavos. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe, hermana, que aunque hoy no veamos esa parte física, hay un mundo espiritual que quiere introducirse en tu casa, en tu vida? Quiere robarte la paz, quiere robarse a tus hijos, quiere robarse a tu esposo, quiere robarse a tu esposa. ¿Sabe? Pero cuando usted y yo estamos bajo la poderosa mano de Dios, Dios dice esto: no tocarán tu casa, no tocarán tu familia, no tocarán tus bienes, por cuanto, escúcheme, dice, por amor, dice el Señor. Nada tocará tu morada. Y dice aquí, escuche, dice aquí en el versículo 35, y aconteció que aquella misma noche salió ¿quién? El ángel de Jehová, y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Escuche, esa es la poderosa mano de Dios, el poderoso brazo de Dios. No importa cuántos se levanten en contra tuyo, no importa cuántos, escuche, se te rodeen. La Biblia dice que Dios en una sola noche acabó con 185,000 hombres del ejército de Senaquerib. Porque estamos bajo presión, pero solo bajo la poderosa mano de Dios podemos hallar fortaleza, el cuidado de Dios. Cada día estamos bajo la presión del mundo, bajo la presión de filosofías, bajo la presión de conceptos, bajo la presión de todo lo que está demandando el mundo, que trae desgaste. Pero fuera de eso hay un mundo espiritual operando sobre la iglesia, trayendo, provocando que te descuides, provocando que te distraigas, provocando en el corazón de la iglesia cansancio, tristeza, aflicción, desánimo. Ya no quiero, ya no me sabe ir a la iglesia. El pastor ya está hablando diferente. Allá esos líderes ya no saben orar. Y empieza el mundo espiritual a orar, a operar en tu vida para que te pierdas, porque ese es el objetivo. Pero cuando yo le digo: Señor, siento todo eso, pero quiero meterme bajo tu poderosa mano, Dios te dice: nada te hará daño, nada te tocará, dice el Señor. Dios tiene cuidado de nosotros con su poder y su fuerza. Se encargará siempre de cuidarnos. Isaías 40, Isaías capítulo 40, versículo 31.
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Escúchame, ¿saben eso? Aquellos que se refugian en Dios, aunque haya desgaste en la vida, siempre estarán fortalecidos. Aquellos que se refugian en el Señor, aunque haya desgaste, escúchame, bajo el poder del Señor, bajo el poder de su fuerza, la palabra dice que siempre tendrán nuevas fuerzas. Escúchame, tú siempre necesitarás nuevas fuerzas. Yo siempre necesitaré nuevas fuerzas. Cada día en este mundo bajo presión hay desgaste, y lo que suple al desgaste son nuevas fuerzas. Siempre necesitaremos de nuevas fuerzas. Tu desánimo necesita nuevas fuerzas. Y escucha qué más dice el Señor: siempre habrá nuevas fuerzas bajo el poder de Dios. Pero no solo eso, habrá, escúchame, libertad. Podremos estar livianos para volar como las águilas, ¿sabe? Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido oprimido, como pesado, como que no puede. ¿Sabe? El Señor dijo: tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas. Escúchame, emprenderás. Porque a veces uno está tan oprimido y tan cansado que no quiere nada. No quiero servir. No quiero hacer esto ni lo otro. Me siento pesado, y no es porque esté gordo, sino porque hay un mundo allí espiritual de maldad oprimiendo. Pero hoy Dios te dice: levantarás alas como las águilas. Yo no sé si está recibiendo las promesas que Dios hoy está haciendo para su vida y para su casa. Pero hoy Dios le está diciendo a usted: te daré nuevas fuerzas, tendrás nuevas fuerzas, levantarás alas como las águilas. Aquellos que vienen cansados correrán y no se cansarán, dice el Señor. Caminarás y no te fatigarás, dice el Señor. ¿Sabe? Necesitamos de la fuerza de Dios. Cada día necesitamos nuevas fuerzas. Cada que te levantes y veas que las cosas no están funcionando, escúchame, tú no puedes acostarte cansado y levantarte más cansado. Porque hay gente así, hermano. Se acuesta cansado y se levanta, está tan cansado que no quiere levantarse. Y ya quiere dormir hasta mediodía. Yo no sé, hace 8 días dijo lo mismo el Señor. Pero quiere dormir hasta mediodía. Se siente cansado. Y muchas personas dicen: pero yo no sé si no estoy haciendo ningún esfuerzo, pero me siento cansado. Y muchos llegan a decir: no quiero vivir. ¿Sabe qué es eso? Una opresión. ¿Sabe? Una opresión del mundo espiritual. Por eso el apóstol Pablo le dice: y por lo demás. No está diciendo en conclusión, o sea, no está cerrando lo que viene hablando. Porque cuando usted le ve que sigue la armadura de Dios, dice: revestíos con toda la armadura de Dios. O sea, hermano, cada día lo que pasa, usted y yo tenemos que cada día ser revestidos por el poder de Dios, ser llenos para vivir en esta vida donde hay agotamiento, donde hay opresión. El Señor dice: no tiene, allí mismo dice en Efesios, no tenemos lucha contra carne y sangre. Por eso tenemos que estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, bajo la cobertura del poder de Dios. Escúchame, creyendo en sus promesas. Te haré nueva fuerza, dice el Señor. Tendrás, escúchame, serás tan liviano para moverte que tendrás alas y levantarás alas como las águilas. Te moverás. Cuando dice el Señor eso, es que no vamos a estar llenos de pereza y de cansancio. Vas a tener agilidad para moverte.
¿Sabes? El Espíritu Santo puede hacerlo. El Espíritu de Dios puede hacerlo. Escúchame, porque Elías llegó y se acostó debajo de un enebro y dijo: quiero morirme. Y ¿sabes? Vino el Señor y le dio el alimento de Dios. Y le dijo: levántate, porque todavía te queda mucho camino por recorrer. Y dice la Biblia que Elías con esa comida caminó 40 días y 40 noches. ¿Sabe qué es eso? Nuevas fuerzas. Da el Señor nuevas fuerzas, alas como las águilas, para que usted y yo nos movamos en una vida llena de opresión, llena de desgaste. Cuando usted y yo nos movemos con el Señor bajo su poderosa mano, escúchame, no importa quién salga de presidente hoy, a mí me tiene sin cuidado en cuanto a que yo sé que Dios tiene el control. Dios tiene el control, hermano. Aunque la iglesia, escúchame, aunque la iglesia, por ser ciudadanos de Colombia, independientemente de lo que pase, tenemos que estar bajo el gobierno del hombre y quizá asumir cosas por una u otra forma, porque los hombres no son justos. En medio de todas las circunstancias, si usted y yo estamos bajo la poderosa mano de Dios, no importa, porque allí estamos protegidos y cubiertos por el poder de su fuerza, por el poder de su mano. Es estar fortalecido en el Señor y en el poder de Él. Salmo 91 dice, 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe qué es eso? Estar bajo la mano de Dios. Cuando yo estoy bajo la mano de Dios, cuando mi casa está bajo la mano de Dios, cuando mis hijos están bajo la mano de Dios, no importa lo que se mueva alrededor, porque el poder de su fuerza es tan grande que puede protegerme. Puede proteger la iglesia, puede proteger tu casa y tu familia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es estar bajo la cobertura de Dios. Escúchame, es garantizar fortaleza para siempre en mi vida y en mi casa. No importa, escúchame, en qué tipo de generación nos haya tocado vivir. No importa en qué tipo de tiempo nos haya tocado estar. No importa, nos tocó la generación de vivir una pandemia. Una pandemia que nadie de los que estamos vivos en este tiempo o en el 2020 lo había vivido. Usted y yo somos la generación que nos tocó vivir la pandemia. Y en Colombia usted y yo somos la generación que nos tocó vivir unas elecciones atípicas, llenas de presión, llenas de incertidumbre. Pero ¿sabe? Habitamos al abrigo del Altísimo. Estamos bajo su control, su cobertura y su poder. Escúcheme, iglesia, tu cansancio tiene que salir, tu desánimo tiene que salir, tu deseo de no querer tiene que salir. Solo que te metas bajo la poderosa mano de Dios. Solo que permitas estar siempre habitando al abrigo del Altísimo, para que mores bajo la sombra de Dios. No importa la generación que nos tocó vivir, escúchame, pero todos aquellos que habitamos al abrigo del Altísimo, siempre estaremos fortalecidos por el Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre, amado Dios.